Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía Latinoamericana, vamos a dar continuación al tema del debate sobre la existencia de la filosofía en nuestra América de Augusto Salazar Bondy. Ahora abordaremos la respuesta que publica Leopoldo Sea a este libro de Salazar Bondy de 1968 a través de un título alusivo a la pregunta sobre la existencia de la filosofía latinoamericana, que es la filosofía americana como filosofía sin más. Este libro da continuación al debate, toda vez que en la segunda parte del libro de Salazar Bondy, titulada precisamente El debate, dedica el autor varios párrafos, si no es que un apartado completo, a la postura de Leopoldo Sea, que básicamente se ubica en el grupo de respuestas afirmativas a la pregunta sobre la existencia de una filosofía de nuestra América, bajo el argumento de que sí ha habido una filosofía en nuestra América como adaptación a las circunstancias americanas a partir de los instrumentos filosóficos aportados por Europa. Esta postura que reseña Salazar Bondy la va a recuperar Leopoldo Sea en su propio libro de respuesta, como lo mencionaremos más adelante. Por lo pronto, habrá que decir que Leopoldo Sea concentra su respuesta en 6 aspectos a considerar sobre los planteamientos de Salazar Bondy. El primero, que aborda en el primer capítulo de su libro, La filosofía americana como filosofía sin más, tiene que ver con el sentido de la pregunta. El segundo aspecto, que titula La filosofía como originalidad, como capítulo segundo, tiene que ver con la respuesta al planteamiento de Salazar Bondy de que la filosofía latinoamericana no ha sido original por no haber sido innovadora. En un tercer capítulo, Leopoldo Sea aborda la filosofía como ciencia o como ideología a manera de pregunta. Aquí trata de dar respuesta a Leopoldo Sea a la exigencia del grupo de autores de la postura negativa, es decir, que niegan la existencia de una filosofía latinoamericana, quienes argumentan que no habrá filosofía en América Latina hasta que no se construya de manera disciplinada, lógica, coherente, rigurosa, una filosofía profesional. Es decir, se equipara la exigencia de una filosofía científica para dar la respuesta afirmativa a la pregunta. Solo si alcanzamos a construir una filosofía como ciencia, lograremos que exista realmente una filosofía en la región. El tercer capítulo, el cuarto capítulo está dedicado a la perspectiva que utiliza Leopoldo Sea para abordar la pregunta de Salazar Bondy, y lo titula La filosofía europea y toma de conciencia americana. Esa perspectiva es el historicismo y también el existencialismo. En quinto lugar, tenemos un capítulo intitulado La filosofía occidental tropieza con el hombre. En este capítulo responde Leopoldo Sea al tema de la enajenación, de la autenticidad ligada con la desenajenación y la inautenticidad con la enajenación de nuestros pueblos, haciendo alusión a que también la filosofía occidental, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam,
ha generado conciencia de su propia autoenajenación. Y por último, a manera de cierre, el capítulo 6 de la autenticidad en la filosofía. Ahí tenemos una breve y conclusiva respuesta a la pregunta en términos de autenticidad. Es decir, para Leopoldo Sea sí ha habido una filosofía auténtica en América Latina, en la medida en que ha sido una respuesta a las circunstancias, a las necesidades históricas de la región, y la seguirá habiendo en la medida en que se comprometa la filosofía con la toma de conciencia de la situación de dependencia en la que se encuentra la región, y también en el compromiso para construir un hombre nuevo en la región. Estos son los distintos aspectos que cabe destacar de la respuesta de Leopoldo Sea. Vamos a concentrarnos ahora en los dos reclamos más importantes que hace Salazar-Bondi cuando dice que nuestra filosofía no ha sido ni original ni auténtica, aunque sí peculiar, lo cual significa que no ha sido innovadora, porque así entiende la originalidad, y no ha sido auténtica porque no ha tenido calidad teórica, lógica, técnica como filosofía, y solo ha sido peculiar. Es decir, al tomar como objeto de su interés la propia realidad americana o latinoamericana, o mexicana, peruana, argentina, se ha vuelto una filosofía peculiar. ¿Cómo refuta el señalamiento de que carece nuestra filosofía, ha carecido y carece de originalidad? Leopoldo Sea, bueno, pues le da otro sentido a la palabra originalidad. Él va a entender originalidad como adaptación a las circunstancias, siguiendo a su maestro Gauss y coincidiendo también con José Ortega y Gasset y con Samuel Ramos en esta idea de que la filosofía tiene como tarea salvar las circunstancias de quien filosofa. Pero esto ya lo había dicho en el texto que cita Salazar-Bondi en su librito del 68, que es un artículo en torno a la filosofía americana que publicó Leopoldo Sea en Cuadernos Americanos en 1942. Lo que agrega en su libro del 69, La filosofía americana como filosofía sin más, es el aspecto que tiene que ver con la ideología. Esto es, para Leopoldo Sea, la filosofía en América Latina ha sido original porque ha sido una filosofía entendida como ideología. Esto es como una concepción del mundo que instrumentaliza las ideas para responder a los problemas que plantea la circunstancia histórico, social y cultural de quien filosofa. De modo que reivindica esta noción de la función ideológica de la filosofía como instrumento intelectual para resolver problemas concretos. El otro aspecto que cabe destacar en su abordaje de la originalidad es precisamente el que tiene que ver con las corrientes en las que apoya Leopoldo Sea su postura, que son el historicismo y el existencialismo. Ambas doctrinas, dice Leopoldo Sea, permiten a la filosofía occidental tomar conciencia del hombre, es decir, tomar conciencia de la historicidad y de la existencia humana como una existencia que se construye a sí misma. Estas doctrinas le dan la razón a la postura afirmativa en el sentido de que toda experiencia histórica es original. Toda acción del ser humano
dirían los existencialistas, es construcción de la humanidad misma, y eso también le da originalidad. Por cuanto al tema de la autenticidad, Leopoldo Sea le responde a Salazar Bondi en dos sentidos. En primer lugar, una filosofía no va a ser más auténtica que otra si es más, se parece más a la ciencia o menos. Pareciera que si una filosofía se construye como discurso científico es más auténtica que si se construye como discurso literario. Pero para Leopoldo Sea es irrelevante la estructuración del discurso filosófico por cuanto al tema de la autenticidad. La autenticidad no radica en la forma discursiva como se expresa en la filosofía, ni si es sistemática, si es lógica, si es coherente en el sentido de una articulación argumental parecida a la científica. Es solo un aspecto formal que no determina en la perspectiva de Leopoldo Sea la autenticidad de la filosofía. El otro sentido en el que aborda el tema de la autenticidad tiene que ver con la posición del propio sujeto que filosofa. Para Leopoldo Sea, el sujeto enajenado de circunstancia, por consecuencia, va a generar una reflexión inauténtica. Solo si toma conciencia de esa enajenación o de esa dependencia en la que se puede encontrar o subordinación, es que logrará una reflexión auténtica. Pero aquí lo importante es que la autenticidad o inautenticidad no dependen de que se sea como sujeto un europeo occidental o un latinoamericano, puesto que para Leopoldo Sea, y esto lo enfatiza mucho, también el hombre europeo se ha enajenado, ha caído en una enajenación de sí mismo, y para ello recupera las declaraciones autocríticas de Sartre cuando a la luz de los actos de inhumanidad de la Segunda Guerra y de los distintos procesos de invasión que se están dando a nivel mundial, como la guerra de Vietnam, y de descolonización en el mundo, Sartre hace un mea culpa y va a decir que el hombre europeo tiene que aprender de los hombres no occidentales que se están liberando de sus cadenas y quitarse sus propias anteojeras, su propio autoengaño, al considerarse como ejemplo de humanidad, porque justamente lo que ha hecho el hombre europeo es dar muestras de inhumanidad y de alienación respecto de sí mismo. Por tanto, el tema de la inautenticidad no es privativo de América Latina, sino de cualquier región, cualquier grupo humano que caiga en situaciones de enajenación de sí mismo, es decir, de que deje de mirarse en su realidad y se vea de manera distinta, ya sea para ocultar sus propias atrocidades o para ocultar su subordinación. Finalmente, Leopoldo Sea concluye que esta pregunta sobre la existencia de una filosofía en América Latina debe ser superada porque al inicio de su propio libro considera que es una pregunta extraña. Le parece extraño que un hombre se interrogue con relación a su capacidad de hablar, de pensar, de decir, de acceder al verbo, de acceder al logos. Y que es extraña, pero no debe extrañarnos tanto porque ya se hizo esta pregunta en tiempos de la conquista, cuando se dudaba acerca de la capacidad racional de los indígenas americanos, como si no tuvieran el mismo acceso a la racionalidad que los europeos.
pero en última instancia la pregunta misma, dice Leopoldo Sea, es una muestra de la autenticidad en la reflexión filosófica. Preguntarse sobre nuestra propia capacidad de filosofar en condiciones de subordinación ya es una pregunta auténtica. Por otro lado, Leopoldo Sea difiere de Salazar-Bondi en cuanto a la causa de esta inautenticidad, que Salazar-Bondi le atribuye al subdesarrollo. Justamente apelando a esta mea culpa de los europeos después de la Segunda Guerra y tras la guerra de Vietnam, Leopoldo Sea lo que dice es, pues desarrollados o subdesarrollados todos podemos caer en la inautenticidad. O sea, no es causa de la inautenticidad filosófica el estar en una estación de subdesarrollo, porque también los países desarrollados han caído en esa inautenticidad. Por tanto, la única vía para salir de la inautenticidad es hacer una reflexión sobre genuina, directa, sobre los problemas que nos impactan como sociedad, como seres humanos, y buscar una solución comprometida para salir de esa situación de inautenticidad. Y así podríamos decir que responde Leopoldo Sea a la pregunta de Salazar-Bondi diciendo que en América Latina hay y deberá seguir habiendo una filosofía sin más, que deriva del hecho de ser seres humanos que se plantean y se problematizan sobre su realidad y dan las mejores respuestas que encuentran para salir adelante como seres que unen teoría y práctica en la búsqueda de mejores condiciones de vida. De esta manera es como salda la duda sobre la inexistencia de una filosofía latinoamericana. Al contrario, sí ha existido y seguirá existiendo como filosofía sin más, por la reflexión sobre nuestros problemas, y que lo latinoamericano, dice, se dará por añadidura. Bueno, así damos por concluida la reseña de este libro, esperando sus comentarios al respecto.